Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar del poder del uso de la voz, el uso de válvulas de fonación en pacientes crónicos. Más cerca. Ya, que soy más bajita. Ya, entonces vamos a hablar del poder de la voz, el uso de las válvulas de fonación en paciente crónico ventilado, pero esto va a estar siempre dirigido en el enfoque de la fonoaudiología. Ya, nosotros nos vamos a ir más hacia allá, más que lo que presentó antes los químicos. Primero, quiero que se hagan una pregunta, por lo menos los que están presentes, yo sé que varios saben lo que es una válvula de fonación, pero el resto, ¿conoce lo que es una válvula de fonación? Los que están online, piensen un poco qué son, cuál es como la utilidad, ¿ya? Porque las válvulas son dispositivos unidireccionales que funcionan, que al momento de la inspiración va a entrar aire, ¿ya? Y al minuto de la expiración, este aire va a quedar dentro, ¿ya? O sea, en todas las zonas que se ve aquí, va a quedar el aire y el aire va a buscar por dónde salir, ¿ya? Eso quiere decir que va a pasar por las cuerdas vocales y va a subir hacia boca y nariz. ¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí es habilitar una zona que usualmente, por lo menos nuestros pacientes, nunca ha sido utilizada, ¿ya? Por lo general, ellos no saben lo que es fonar, no saben lo que es sentir este paso de aire, ¿ya? Otra cosa importante es que al usar una válvula de fonación no quiere decir que el paciente de repente, va a hablar, va a decir una A, va a decir mamá, no, ¿ya? Esto depende mucho de cómo está la musculatura del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un paciente que es muy hipotónico, ya las cuerdas vocales que también son músculo, también va a estar muy hipotónico, por ende no va a tener un movimiento y la voz va a salir con mucho soplo, ya mucha cantidad de aire y aparte va a ser de una muy baja intensidad, versus que en un paciente que es muy hipertónico, a pesar de que también va a salir con mucho escape de aire, esta voz va a sonar estrangulada, ¿ya? Ahora, ¿cómo se usan estas válvulas? Nosotros, por lo menos en el home care, lo que hacemos antes de poder definir que quiero usar una válvula con un paciente, lo coordinamos con el equipo respiratorio. Ya ellos hacen una toma de presión, se coordina, se evalúa, si el paciente pasa, usamos la válvula de fonación. Ya les voy a explicar más o menos el paso a paso de lo que hay que hacer para poder usar una válvula de fonación en los pacientes. Esto es súper importante. Ya en el primer punto tenemos que hay que realizar una aspiración endotraqueal, ya sea abierta o cerrada por Traschke, ¿ya? Y también hay que tomar en cuenta si mi paciente es muy celorreico, ¿ya? Si el paciente es muy celorreico y genera lago faringio o tiene escape por narina, lo primero que tengo que hacer es hacer esta aspiración nariz, boca y de ahí endotraqueal, ¿ya? Porque la idea es que quede toda la zona despejada para que este flujo de aire sea favorable para el paciente y no lo pase mal. Segundo, si la cánula tiene CAF, hay que hacer desinflación y esto es súper, súper importante y hay que tomarlo mucho en consideración. Aspirar, o sea, desinflar el CAF al tiempo que uno está haciendo una aspiración. Ya esto se puede hacer en conjunto, ya sea el profesional con la TENS o alguien que esté de apoyo, porque lo que pasa es que al momento de desinflar el CAF, las secreciones pueden caer. Ya, entonces la idea es que quede todo bien limpiecito. ¿Y por qué es importante desinflar el CAF? Porque como les decía anteriormente, al minuto de la inspiración el aire va a quedar dentro. ¿Ya? Si yo no desinflo el CAF, el aire no va a tener cómo salir y el paciente se puede ahogar. ¿Ya? Eh, Hay dos tipos que se ven aquí en las imágenes donde uno puede conectar esta válvula. Ya aquí también depende mucho de lo que esté haciendo el equipo respiratorio. Ya, si el equipo respiratorio está haciendo ventanas de filtro, dio el pase para hacer ventanas con la válvula de fonación, conectamos la válvula directamente a la cánula. Ya, como en el caso de la chiquitita acá abajo que tiene una válvula morada. Y hay otros casos en que se usa la válvula conectada al circuito de la ventilación mecánica. Ya, lo que a mí me pasa, por ejemplo, con esta foto, es que conectarla directamente puede ser un riesgo, ya, porque es un peso extra dentro del circuito. Entonces puede traccionar y puede generar una decanulación. Ya, lo que nosotros usamos para usar estas válvulas ancladas es conectarlo entre el Omniflex y el portal exhalatorio. ¿Ya? Porque como el Omniflex tiene más flexibilidad, no va a generar tanto este riesgo de que se pueda traccionar y el paciente decanularse.
Ante el uso siempre hay que monitorear los parámetros del paciente, hay que estar viendo cómo está la saturación, cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene apremio respiratorio, si usa musculatura accesoria, y aparte hay que ver cuánto tolera la válvula. Cuando uno usa válvulas de fonación en los pacientes pequeñitos, ya no todos pueden tolerarla de forma inmediata. Hay algunos que la van a rechazar al tiro, van a durar segundos, otros pueden durar 5 minutos, es relativo y la idea es armar un plan de estrategia junto al equipo de kine respiratorio para ver cuáles van a ser las ventanas, dónde se va a usar, cómo lo va a usar, etcétera. Ya siempre con el apoyo de kine en esta parte. Ahora vamos a ver rapidito los tipos de válvulas de fonación. Ya, como ven, aquí hay varias, ya, pero son de diferentes marcas y la verdad es que todas tienen como la misma función. Lo que es la Passymur, Portex y Tracode, esta válvula lo que tiene es una membrana, que esa es la que se mueve y permite el ingreso del aire, ¿ya? Mientras que la Tiley y la Spiro tienen un portal exhalatorio, ¿ya? Este portal exhalatorio tiene dos funciones, hay veces que nos puede ayudar a conectar oxígeno al paciente si es que lo requiere, y también lo que hace es bajar la resistencia, ya que al tener portal exhalatorio el aire va a tener por donde ser expirado. ¿Ya? Entonces, estas dos al menos nos ayudan a trabajar la tolerancia de la válvula. Podemos partir con una válvula que está con el portal abierto y lo ocluyendo a poco hasta completamente ocluido. Y en el caso de la Passymur, esta verdecita es la que se ancla al circuito de ventilación mecánica, trae aquí la válvula y el adaptador. ¿Ya? Esto se inserta dentro del otro y se conecta al circuito. Ahora, vamos a ver las áreas de impacto ante el uso de la válvula de fonación, pero desde la fonoaudiología, ¿ya? Son 4 y hay una que es la más importante, diríamos, ¿ya? Vamos a hablar de la deglución propiamente tal. Primero, facilita el proceso de la deglución. Ustedes se preguntarán por qué va a facilitar el proceso. Y es porque, como les había mencionado antes, esto va a habilitar zonas que nunca se han usado, ¿ya? Por ende, el paciente va a sentir mayor sensación a nivel intraoral, va a lograr percibir cuáles son los movimientos que hace su lengua, por ejemplo, y aparte va a restaurar las presiones de la propia deglución, ¿ya? Que en este caso es oral, laringio y faringio. Restaura todas esas presiones, por lo que facilita el proceso propiamente tal. Mejora también los sentidos del gusto y del olfato, ya por este paso de aire que sube, que sale por nariz, sale por boca, se activan receptores que los pacientes nunca han sentido. Ya uno los puede exponer a olores, ver cómo reaccionan, sabores, salado, dulce, ácido, y es un mundo nuevo para ellos. ¿Ya? Mejora la fuerza implicada en el proceso deglutorio porque la válvula, al generar una resistencia, activa la musculatura deglutoria y al mantener esta musculatura más activa, más fuerte, la deglución va a ser mucho más eficiente. Reduce el riesgo de aspiración. Como hemos hablado todo lo anterior, de que tenemos restablecemos, las presiones, tenemos mayor sensibilidad, somos más conscientes de lo que estamos haciendo dentro de nuestra boca, ya podemos potenciar, por ejemplo, el reflejo de la tos, ya que es súper importante como mecanismo de defensa de la vía aérea. También facilita la coordinación fonodeglución, ¿ya? Aquí se genera una sincronización entre el cierre glótico, que comienza desde el selle labial, después el selle del velo faringio, el cierre del vestíbulo laringio, el cierre glótico, genera una apnea, aumenta la presión positiva a nivel subglótica, y a la vez que está pasando todo esto, que esto solo de la parte de la respiración, donde yo estoy protegiendo la vía aérea, voy desencadenando la activación de la respuesta motora orofaringea. Y esto quiere decir que este bolo alimenticio que está dentro de la boca va a pasar desde la cavidad oral de forma segura hacia el esófago, ¿ya? Protegiendo completamente la vía aérea. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando uno habla de voz? Si alguien me puede responder. No debe ser algo muy largo, cortito. Si yo les digo voz, ¿qué entienden por voz? Ya. Hola, buenos días a todos. Y si yo les digo habla, ¿qué es para ustedes habla? Sílabas. También es comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Uno pensaría que voz y habla son lo mismo, ¿no?
Si yo les pregunto. No, no son lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Voz y habla son cosas completamente distintas, pero que están muy relacionadas, ¿ya? Muy relacionadas, muy entrecruzadas. Es como que una no puede funcionar sin la otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la voz es este movimiento cordal de las cuerdas vocales ante el paso del aire, ¿ya? Es esta vibración que se genera a nivel de la cuerda vocal que va a emitir un sonido, ¿ya? Y por eso las válvulas promueven la fonación, porque en el fondo, al pasar este aire, va a generar una vibración, independiente de que sea baja intensidad. Se puede escuchar así bajito, pero ya hay una vibración, ya hay un sonido propiamente tal, ¿ya? Esto también genera una coordinación vocal, activa la musculatura fonatoria, ¿ya? Por ende, aquí también los músculos empiezan a ser más conscientes y uno sabe más o menos qué es lo que va a pasar para poder emitir un sonido. También se genera resistencia vocal, porque en el fondo, como está este paso de aire de forma continua, este movimiento que hace vibrar las cuerdas vocales y este sonido de forma constante y prolongado, genera una resistencia. Y por último, estimulamos la resonancia. Ya no sé si ustedes saben que nosotros tenemos resonadores naturales a nivel de nuestra cara, ya la garganta, la cavidad nasal, la cavidad oral y los senos paranasales, que esto nos ayudan a proyectar nuestra voz, ¿ya? Entonces, de por sí podemos decir que la voz está relacionada con el paso del aire y el movimiento de las cuerdas vocales. Mientras que habla son los puntos articulatorios, son los sonidos que uno hace a través de un punto, ¿ya? Que dan lugar a un fonema que viene siendo una letra del abecedario. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace esta válvula en conjunto con la voz? Favorece la articulación de forma más precisa y coordina entre la fonación y la articulación. Quiero que aquí hagan un ejercicio. Ya, esto en realidad es súper automático desde el cerebro, no es que uno lo esté pensando, uno llega y lo hace. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir la sílaba pa, mi cerebro sabe cuánto aire tengo que llevar a la cavidad oral, qué punto articulatorio tienen que hacer mis labios para poder generar esta pa. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso van tan de la mano y se apoyan el uno a la otra, pero no son lo mismo. Y si bien son parte de la comunicación, también es de otra forma aislada, ¿ya? Son como ni chicha ni limonada, por así decirlo. Están entrelazadas, pero no quiere decir que sea lo mismo. Y por último, con esto llegamos al lenguaje, que logramos una comunicación efectiva y funcional, ya en base a todo lo anterior. Y por último, los beneficios del uso de la válvula de fonación. Como le habíamos dicho, se restaura la expresión a nivel oral, faríngeo y laringio, restauro la presión subglótica, mejoro la sensibilidad faríngea, laringea, mejoro los sentidos del olfato y el gusto, favorezco el control de secreciones, favorezco la fonación, reduzco los riesgos de broncoaspiración y acelera el destete o el winning. ¿Ya? De a modo de cerrar, para nosotros los fonoaudiólogos es súper importante trabajar